Continuamos conversando con el ingeniero Pedro Ferreira. Ingeniero, teniendo en cuenta ya la situación que nos estuvo comentando y la necesidad también de ir haciendo, por un lado, ajustes para tener un poquitito un mejor control dentro de lo que está ocurriendo del IPS, pero por otro lado también tal vez las reformas más estructurales. Ingeniero, ¿qué puede apuntar en cada uno de estas aristas? ¿Qué ajustes se podrían hacer para de repente encaminar un poquitito la situación ahora en el corto plazo? ¿Y cuáles son las reformas estructurales grandes que tenemos que hacer con el IPS? También se habla de este fondo, disculpe, la Superintendencia de Pensiones como una iniciativa que busca encaminar el próximo gobierno. ¿Formaría todo esto parte de esa intención de garantizar la sostenibilidad del fondo de pensiones en líneas generales y en el caso específico también del IPS? Correcto. Puede ser que lo último que señalaste, la superintendencia, sea para eso, o puede ser que sea un instrumento para desviar aún más los fondos del objeto principal que tiene el fondo del IPS, que es el de dar jubilaciones y pensiones y beneficios de largo plazo a los trabajadores, a los trabajadores. Pasa que cuando uno le toma una visión muy economista al tema, uno ve que los fondos jubilatorios pueden ser una herramienta de desarrollo económico del país. Y pueden serlo. Pero lo más importante es que nos paguen las jubilaciones a los trabajadores. Y para eso necesitan rentabilidad. Y yo sé que los empresarios quieren plata barata, porque a todos nos gustaría tener plata barata para nuestros emprendimientos, pero no tendría que buscarse plata barata de parte de los fondos jubilatorios. Más vale plata a una buena tasa, pero a largo plazo. Y eso es algo que se puede mejorar muchísimo. Pero no veo que la superintendencia tenga ese objetivo, el de preservar los derechos de los trabajadores, sino más vale el tratar de tener gobernabilidad sobre la plata. Van sobre la plata, no sobre los derechos. Y es un error, a mi criterio, un error de visión. Quiero usar esa plata para el desarrollo porque tengo un agujero fiscal grande, entonces eso puede ser un vicio que después nos va a salir carísimo. Pero voy un poco a los planteamientos que se pueden hacer que creo que no pueden dañar a nadie. Al muy corto plazo, yo creo que hay cosas mínimas que tiene que hacer urgente el IPS. Lo primero es transparentar la información. Por ejemplo, uno no puede analizar tan correctamente si los aportes obreros patronales son o no suficientes para sostener la jubilación, porque en los reportes que hay en la web del IPS hoy en día está el total de los aportes patronales, obreros patronales, pero no está el detalle. Entonces nos dice, esto se cobró en tal régimen este mes y eso se fue a tal lugar, tal lugar. Tampoco tal detalle del total de lo que se recaudó de jubilaciones, cuánto se usó efectivamente para el pago de jubilaciones y cuánto se usó para otra cosa. Hay un detalle donde se habla de solamente los gastos de pandemia, que no sé por qué todavía en 2022 siguen hablando de gastos de pandemia, y aparte hay otros gastos que dicen que es de jubilación, donde los números no cierran, vamos a decir así, no cierran bien. Eso tiene que ser mejorado urgente. La transparencia es una de las cosas que impide la corrupción o que dificulta notoriamente la corrupción. El otro elemento de hacerlo en forma inmediata tiene que ver con el hecho de evitar toda discrecionalidad. No puede un consejo andar discrecionalmente subiendo jubilaciones, bajando jubilaciones, haciendo pagos discrecionalmente. Eso rápidamente hay que eliminar. La discrecionalidad más la falta de transparencia son los elementos que típicamente producen corrupción y que luego se afianza la corrupción mediante la impunidad. Entonces, esos tres aspectos hay que combatirlos siempre. Eso no le cuesta plata a nadie, es una cuestión de transparencia y es una obligación de los administradores del IPS que tienen que hacerlo ahora. No necesitan nadie que le diga eso, es una obligación de ellos. Segundo tema, segundo grupo de cosas que tiene que hacerse en forma urgente es el cambio en la ley en el sentido de dar más tiempo de referencia al cálculo de las jubilaciones.
tal cual ya lo hizo, por ejemplo, la caja fiscal en alguna época y ya lo hizo la caja de la ANDE. Entonces la caja de la ANDE logró volver a equilibrar sus cálculos actuariales mediante, entre otros temas, el cambio en el tiempo de referencia. O sea, se evita esas trampitas de última hora que hacen que las jubilaciones sean exageradas y unos pocos se beneficien por su viveza del esfuerzo de millones de trabajadores. Eso es urgente. Otro tema que me parece que es urgente es que el Estado tiene que hacerse responsable de todos los imprevistos. Yo sé que el ministro de Hacienda actual y el ministro de Hacienda que entre no va a estar muy de acuerdo, pero es un tema que si el Estado paraguayo quiere exigir al resto de la ciudadanía no ser moroso, para cumplir la ley, etcétera, etcétera, el sistema previsional del IPS y de prácticamente de todo el mundo tiene tres pilares económicos. Tiene lo que aportamos los trabajadores, los obreros, lo que aportan los empleadores y lo que aporta el Estado. Y no puede el Estado seguir siendo el faltante dentro de esa ecuación. Tiene que empezar a pagar su cuenta, la cuenta vieja y los déficits corrientes. Lo último que me parece que es muy importante es trabajar mucho sobre el prestigio del IPS. Nosotros no podemos tener autoridades que cada rato están eh, dando más y más licitaciones que no se entienden ni para qué se hacen. Algunos ya son de público conocimiento, he visto muchas quejas sobre por 10 años adjudicar ahora, a salida de un gobierno, por 10 años un servicio de lavado, de limpieza o lo que sea, me parece que no corresponde. Y esas son las cosas que hay que evitar en este momento porque le desprestigia a la institución y le desprestigia al sistema y genera todavía una percepción de corrupción y nadie va a querer meter su plata. Todo el mundo va a tener una excusa para evadir si el IPS no es un ente exitoso en su prestación de servicios y si sigue con ese tufito de corrupción. Entonces, eso es urgente. Hay otro caso, le cuento. Se licitó paneles solares. Yo soy un fanático de los paneles solares, pero se licitó en el hospital de Ingavi, donde ya hay generador, donde hay alimentadores de sobra para que la ANDE pueda responder en caso de falta de energía. ¿Por qué se hace semejante inversión? Cuando uno entra en el detalle de esa inversión, da toda la impresión de que está dirigido a alguien. Porque entre otras cosas que exigía, no subí últimamente, era que ya tenga experiencia en poner paneles solares en otros sanatorios o unidades de salud. Los paneles solares, vos podés poner en un supermercado, vos podés poner en una plaza pública o podés poner en cualquier lugar y te sirve de experiencia para otro tipo de instalación. ¿No? Es diferente el panel solar que poner en un sanatorio que el que pones en una escuela. O sea, es absurdo, da la impresión que alguien cumple las cosas y otro no. Y esas cosas son las que tienen que eliminarse rápidamente. No se necesita ni un cambio, se necesita dos dedos de frente y mucha responsabilidad y honestidad para llevar adelante estas cosas. El otro tema, y eso mejora el prestigio, y el prestigio es muy importante de recuperar rápidamente, porque si no, el sistema va a caer más rápido todavía. A mediano plazo, creo que tiene que abrirse un diálogo amplio, porque voy a poner las dos partes del IPS. En salud, no todos los paraguayos estamos de acuerdo en qué hacer. Y no podemos más imponer el parecer de uno frente al otro. Hay muchos que quieren igual servicio de salud para todos los paraguayos. Y suena bien. Pero hay otro grupo de paraguayos que dicen, no, espera un ratito. Allá enfrente hay una persona que gana igual que yo y que evade IPS. ¿Por qué él va a tener igual servicio de salud que yo? Entonces yo, que pago mi IPS, tengo que tener mejor servicio de salud que ese vecino porque él anda evadiendo. Entonces, nosotros tenemos que abrir el diálogo. Queremos una prestación de parte del Estado a través del IPS, a través del Ministerio, que sea parejo para todos los paraguayos.
queremos que a los que cuidamos nuestra salud, a los que comemos bien, a los que no fumamos, a los que mantenemos nuestro peso, a los que nos alimentamos bien, el IPS nos cubra igual que al que no se cuida y genera grandes gastos. Queremos ese sistema así. Hay que abrir el diálogo. Son cosas que hay que empezar. Tenemos que empezar a migrar hacia a un sistema no centrado en curar, sino en promocionar la salud. Entonces, estas son cuestiones que no se hacen resolver rápido, pero que hay que abrir el diálogo porque va a ser hasta un diálogo educacional. Entonces, tiene que ser público y el ámbito favorable es el Congreso de la Nación y los ámbitos sindicales, las asociaciones de empresas, donde se discutan estos temas. Y se llega a no sé si va a haber un consenso total, pero por lo menos un consenso mayoritario. Este es el servicio de salud y así vamos a fondear. ¿Va a poner el Estado para el IPS plata? ¿Sí o no? Si no va a poner nunca, saquemos de la ley. No podemos ser los cachafazos y los morosos. Esas son las cosas que hay que plantear. Y el segundo ámbito es la jubilación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una, un reloj que va corriendo. Esto no nos damos cuenta al corto plazo, pero los que tenemos mayor responsabilidad, porque hemos estudiado estas cosas, tenemos que alertar. Según los informes del Instituto Nacional de Estadística, en el 2044 empieza a aumentar lo que se llama la tasa de dependencia. ¿Qué es lo que es la tasa de dependencia? Hoy en día, un paraguayo entre 15 y 60, 65 años tiene algunas personas dependientes, niños menores de 15 y personas mayores por encima de 60, 65. Esa cantidad de personas que dependen de uno va en descenso, es lo que algunos le llaman el bono demográfico. Y eso tenemos 20 años más nomás. Si nosotros no hacemos todas las medidas urgentes, no al final de los 20 años, al inicio de estos 20 años, previo a que comience nuestro invierno demográfico, entonces, donde tengamos mucha gente dependiente, muchos viejitos como yo, ¿verdad? Que ya queremos que otro nos mantenga o que ya de nuestro ahorro vivir. Entonces, cuando ocurra eso en forma mayoritaria dentro de 20 años, ya se tuvo que haber constituido un fondo fuerte, porque o si no, subirán notoriamente los impuestos y no van a poder atraer grandes inversiones los empresarios. Si la gente de afuera que conoce de estas cosas se da cuenta que ahora tenemos impuestos bajos, pero cuando él instale toda su industria y él ponga la ficha en el Paraguay, puede ser que el impuesto tenga que subir por la irresponsabilidad de no mantener un sistema previsional sano. Entonces es crucial que esto se toque para darle confiabilidad al Estado paraguayo, a nuestro país, y que los inversionistas vengan con tranquilidad, sabiendo que no se les va a subir a 30, 40% los impuestos, como de hecho ocurrió en casi todo el mundo y en Latinoamérica en particular, cuando estos temas no fueron tratados por los congresos y por los gobiernos a tiempo y todos prácticamente tuvieron finalmente que subir impuestos para solucionar los problemas de jubilación. Ingeniero, estamos cerrando ya, estamos con poquitito tiempo. Le agradecemos muchísimo su análisis, lo que nos estuvo explicando, nos parece también sumamente interesante y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Miren, cuando ustedes quieran, para mí es una obligación y creo que para todos, principalmente los líderes empresariales o la gente que tiene y líderes sindicales, todos los líderes jubilados y todos los que tienen algún grado de conocimiento, es obligación hablar de estos temas pronto y en forma responsable. Muchas gracias.